Buenas tardes, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un filósofo y sobre el aporte del mismo a la filosofía, que se llama René Descartes. René Descartes inaugura una nueva época en la filosofía y que permite el paso, con sus propuestas filosóficas, de la filosofía escolástica a la filosofía medieval, a lo que denominamos la filosofía moderna, donde la impronta que marca esta filosofía es el racionalismo. Descartes nace en Francia en el año 1596 y muere en Estocolmo a los 53 años en el año 1650. Varias obras son las que escribe Descartes a lo largo de su vida profesional, filosófica. Entre ellas está Reglas para la dirección del espíritu, que le escribe en el año 1628, El mundo o Tratado de la Luz, en el año 1630, El discurso del método, en el año 1637, Meditaciones metafísicas, 1641, Principios de la filosofía, lo escribe en 1644, y Las pasiones del alma, en 1649, un año antes de morir. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el discurso del método, que es uno de sus libros más famosos. El discurso del método se denomina así para dirigir la razón y buscar la verdad de la ciencia. Ese es el título completo de su libro. Este libro no es solamente la obra fundamental del filósofo francés, sino que ha sido juzgado como ese hito que marca, esa bisagra que marca el final de la escolástica, como decíamos, el inicio de la Edad Moderna. El discurso del método fue publicado en el año 1637. En aquella primera edición venía a ser el prólogo de los 3 tratados científicos contenido en la dióptrica, los meteoros y la geografía. Y de hecho no se publicó en forma independiente el discurso del método hasta el siglo XIX. Hay que observar que esta obra filosófica no carece de elementos autobiográficos, y precisamente en esta primera parte, Descartes constata la decepción que le causaron en general sus estudios en los colegios jesuitas de la Flèche, a excepción de los que serían las enseñanzas de las matemáticas. Descartes queda huérfano de madre, de niño. Entonces su padre, que era abogado, lo manda a estudiar a uno de los colegios más prestigiosos de Francia, dirigido por la orden de los jesuitas, que es precisamente el colegio de la Flèche. Para Descartes, en ese colegio ninguna de las materias que se estudiaba en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad. Recuerden, alumnos, que justamente nosotros estamos en esta etapa de la reflexión filosófica, insertados en la cuestión de la verdad, de la posibilidad de la verdad, del conocimiento verdadero. O sea que para él los conocimientos que el colegio le proporcionaban eran realmente pasatiempos placenteros, como la literatura, la retórica, o tenían en algunos otros casos un fin práctico, como las enseñanzas técnicas, las disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías que le enseñaban, él se daba cuenta que eran contradictorias entre sí, y mostraban no haber llegado a ese objetivo,
de conocer la verdad. Sin embargo, solo las matemáticas, y gracias al rigor de su método, presentaban absoluta certeza. Sin embargo, él nos dice que la matemática, a pesar de que nos muestra con sus métodos y con sus pruebas absoluta certeza, no se aplicaban para la investigación de la realidad. Y esta consideración es lo que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamentos. En lugar de ellos, es preciso buscar encauzar la razón por los deseados caminos del rigor y del buen hacer metodológico que caracterizan a la matemática. Esta disciplina a la que el propio Descartes realizó aportes decisivos. En una primera parte es esta primera parte, de este libro es al mismo tiempo una autobiografía intelectual, porque él recuerda cómo han sido sus tiempos en el colegio de la Fleche y que han tenido momentos en su infancia y en su adolescencia agradables. Y la segunda parte, que es escrita probablemente en un principio como introducción de su libro, quiere poner remedio a la situación de las ciencias proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos indiscutibles para cualquier método racional. ¿Cuál va a ser su método? Su método va a ser basado en la duda, pero su objetivo será muy diferente de la duda del escéptico. Ya hemos visto el escepticismo. Si el escéptico duda para permanecer en la duda, Descartes dudará o fingirá dudar justamente para lo contrario, para encontrar la certeza, la ausencia del posible error, un fundamento seguro para las ciencias. En esta duda metódica es la que llevará al establecimiento de un nuevo método simple y claro. La primera de las grandes reglas de su método, yo me voy a enfocar en la primera y ustedes van a investigar sobre las otras reglas, está en íntima relación con esta duda metódica. ¿Y en qué consiste esta regla? No admitir como verdadera cosa alguna sin tener evidencia de la misma, evitando así la precipitación. Es preciso partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente inteligibles. Descartes, estimados alumnos, es uno de los actores fundamentales en el pensamiento de la filosofía moderna. Inaugura el racionalismo. Va poco a poco en esta época descartándose que la verdad tenía un fundamento místico, estaba basada en la fe, en la doctrina cristiana. La ciencia, dice él, necesita un método certero, veraz, para realmente podamos lograr el progreso de las mismas. Y es así como a partir del método que le aporta Descartes a la ciencia, se inicia todo un proceso hasta hoy de progreso ininterrumpido del saber científico. Estimados alumnos, nosotros formamos parte de este mundo científico. La ciencia ha aportado a la humanidad cosas muy importantes en el hecho de la salud, en el hecho del bienestar. La ciencia se ha puesto hoy como nunca en este movimiento pandémico, en esta situación mundial que nos estamos